Bueno, como les decía, es muy importante tener en cuenta en el caso de la coloración que toman los tallos de trigo y que toma la espiga de trigo, en el caso de tener un síntoma necrótico. Es muy importante porque queda en color pajizo y de esta manera uno puede encontrar manchones en un lote de trigo de plantas muertas y no saber a qué atribuirlo. Puede ser algún tipo de insecto que está comiendo abajo. ¿Y por qué digo que está comiendo abajo? Fíjense que el tallo está completamente muerto. Podía haber sido granizo también. Muchas veces cuando el granizo golpea, y supónganse que golpea el tallo a esta altura donde tengo la flechita ahí, puede cortar la conducción desde esta parte hacia arriba, pero el tallo hacia abajo queda verde, porque está conduciendo agua y nutrientes. Y lo que se seca, lo que se muere, es de donde golpeó la piedra hacia el lado de arriba, hacia el lado de la espiga. De manera tal que es muy importante ver siempre cuál es el órgano o los órganos afectados, porque eso tiene mucho que ver con el origen de la enfermedad. Esto puede ser una causa biótica o puede ser una causa abiótica, como puede ser algo de piedra, pero o puede ser también, en vez de un hongo, puede haber sido un insecto que está comiendo abajo, y lo correcto es tomar una muestra y analizar en el laboratorio qué es lo que está pasando. Entonces es muy importante estar atento a todos los síntomas y signos. Hasta ahora vamos hablando solamente de síntomas, que son aquellos que me indican que la planta está enferma, pero no me dan demasiada orientación para saber qué es lo que ocasionó esa enfermedad. Fíjense acá tenemos muerte de plántulas. Esto es una plantación con alfalfa, y ahí fíjense la base del tallo, miren acá, completamente muerto, la base del tallo totalmente es necrosis, pero esa necrosis, ¿sí?, es en una plántula y está disminuyendo el estado de plantas. Entonces es muy importante cada vez que se hace una implantación revisar realmente qué cantidad de plantas se han obtenido. Es muy importante porque si yo dejo pasar el tiempo me puedo encontrar con un stand de plantas mucho menor al deseado, y esto en este caso puede estar debido a algún tipo de patógeno asociado o algún otro tipo de problema. Yo veo un síntoma, muerte de plántulas, y en este caso a esta enfermedad se la llama dumping off. El dumping off es bastante típico en plántulas y lo que me hace es la disminución del stand de plantas. No sé qué es lo que causó, tengo que tomar una muestra e ir al laboratorio para, en el caso de una resiembra de este lote, poder llegar a tener, no volver a repetir el problema que estoy observando en este momento. Bueno, acá en este caso tenemos un golpe, distintos tipos de golpes, pero está asociado con la presencia de gomas, y la presencia de gomas es una estrategia, acá tenemos varias lesiones, que tienen los frutales de carozo, la secreción de gomas, para anticiparse a la cicatrización del tejido. Entonces esta secreción de gomas ayuda, muchas veces cuando uno ve la planta dice la planta está enferma, pero no está enferma por la secreción de gomas. La secreción de gomas es una ventaja que tiene la planta para poder evitar que por esos orificios que se hicieron, en este caso puede haber sido por una piedra o puede haber sido por algún bicho también que ocasionó los orificios o esos daños, lo que hace la goma es sellar para evitar que entre algún otro patógeno y que haga peor aún la situación. Lo que yo estoy viendo es manchas, ¿sí?, manchas necróticas que no sabemos qué es lo que la ocasionó, lo cual indica que esto es un síntoma hasta ahora. Otra de las síntomas que tenemos son alteraciones de crecimiento. Entre las alteraciones de crecimiento, fíjense acá en la base de este tallo, de este frutal de carozo, hay un crecimiento anómalo del tejido. Son agallas o tumores. Estas agallas o tumores son productos de lo que tienen escrito acá, que es la hiperplasia, que es el aumento del volumen del tejido vegetal. ¿Cómo aumenta el volumen? Porque hay una división celular anómala. Las células se dividen mucho más de lo que tendrían que dividirse. Por lo tanto, el órgano, en vez de tener la base del tallo, tener el formato normal, va a tener un formato que va a estar agrandado. Pero eso se llama hiperplasia. Pero también hay hipertrofia. Cada una de las células no respeta su formato, su forma normal, sino que se pone más grande o más pequeña, entonces eso genera deformaciones y estas típicas agallas en la base de los tallos. Esto es bastante común, no sé, en frutales de carozo,
puede estar ocasionado por patógenos como alguna bacteria o puede haber algún otro tipo de causa que lo esté ocasionando. Entonces yo lo que puedo describir y observar, entonces en la planta, en la parte aérea puedo llegar a ver una marchitez generalizada o una disminución en la producción de las plantas. Siempre hay que mirar la base del tallo cuando uno ve este tipo de agallas, este crecimiento de hiperplásico e hipertrófico de los tejidos, puede asociar la marchitez en la parte superior de la planta con esta asfixia o problema que va a tener la conducción normal de agua y nutrientes en la base del tallo por este crecimiento anómalo de plantas. Y normalmente cuando yo miro las hojas, si yo tomo una muestra de las hojas de esta planta, difícilmente encuentre el patógeno en las hojas, porque el problema de la enfermedad está en la base del tallo y lo que estoy viendo con una marchitez o una disminución en la fructificación en la parte aérea es un síntoma indirecto de este daño que voy a tener en la base del tallo. Por eso siempre cuando uno va al campo hay que mirar la integralidad, hay que mirar dónde estoy viendo el problema, pero también tengo que mirar las raíces o ver todos los tallos o ver hasta abajo para tener una visión general de dónde puede estar el problema. ¿Para qué? Para describírselo al asesor en el caso que el asesor no puede ir al lote. En el caso de plantas que son árboles es muy difícil tomar una muestra, entonces hay que llamar a los laboratorios y que les digan, describiendo esta situación, que uno ve un síntoma que son hipertrofias e hiperplasias en la base del tallo, ¿sí? Que le diga el laboratorista o el agrónomo que está a cargo de la situación, bueno, toma una muestra de determinadas características, porque claramente no van a tomar una muestra de árboles enteros porque es imposible llevarla. Y después, otra alteración del crecimiento que ahora vamos a ver es la hipoplasia. La hipoplasia es la disminución anormal del número de células. Vulgarmente una hipoplasia se la denomina enanismo. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos de enanismo también. Esto para que vean lo que está escrito. Vamos a seguir con otro ejemplo de hipertrofia e hiperplasia, en este caso en hojas, por ejemplo, de un frutal de carozo. En este caso, fíjense, la hoja del frutal de carozo tiene estas ampollas también, hay un tejido que ha crecido de manera anómala, ¿sí? Se ha incrementado la división celular y también se ha incrementado el tamaño de cada una de esas células, ¿sí? Entonces se genera esto, que parece que es un agregado, pero no, en realidad es tejido exactamente igual que este otro, donde se dividieron anormalmente las células. Y además hay una alteración en los pigmentos, que ahora después vamos a ver cómo se llama este tipo de alteraciones. Pero lo importante ahora, hipertrofia, que es aumento en el tamaño de las células, e hiperplasia, aumento en la división celular de las mismas, generando estas ampollas o agallas, en este caso en hojas y en el caso anterior en la base del tallo. Vamos a seguir con este tipo de síntomas. Esperen que... Vamos a seguir con este tipo de síntomas. Es muy importante, a ver, ¿qué pasó acá? Acá. La hipoplasia. La hipoplasia, hipo quiere decir menor o disminución, menor división celular. ¿Qué genera? Plantas, acá, estas plantas de girasol, están todas, no se pueden ver los capítulos porque están todas mucho más altas, y acá tenemos plantas que han quedado enanas, con un crecimiento hipoplásico, con una división de tejido prácticamente la misma, pero con menor cantidad. Entonces, fíjense, las plantitas llegan a generar el capítulo, pero a una altura y con un tamaño que lo hace imposible de recoger con la plataforma girasolera, por un lado, y por otro lado, también con un rendimiento absolutamente menor. Esta hipoplasia, uno cuando ve las plantas enanas, puede, acá abajo, en esto que está sacado de un libro, habla que es un hongo, que se llama Plasmopara halsteadi, pero en general también puede ser alguna alteración genética, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es tomar las plantas y hacer un análisis para ver realmente qué es lo que pasó en este lote o en este cultivo. Esta plasmópara es una enfermedad que empezó a ser más significativa en los últimos años en esta zona también. Fíjense acá, esto es una caja de vacunas que miden aproximadamente 50 centímetros y estos son plantas de maíz, ¿sí? En estadios de floración. Las plantas de maíz tienen que medir aproximadamente 2 metros y fíjense que ahí acá tenemos algunas que no llegan a los 50 centímetros. Hay hipoplasia, hay una disminución, ¿sí? En lo que es la división celular, las plantas quedaron enanas, ¿sí? Esto está asociado
yo lo que puedo ver es esto, puede ser algún problema genético, puede ser algún problema ocasionado por virus. Hay un virus que ocasiona enanismo en la planta del maíz cuando ataca tempranamente, que es el mal de Río Cuarto, y que tiene otras sintomatologías que permiten sumar y poder tener algún tipo de idea a priori si se trata de un virus o no. Pero se acuerdan que los virus, como habíamos dicho, son organismos ultramicroscópicos y hace falta un diagnóstico con un microscopio electrónico o la suma de sintomatologías. Plantas enanas, achatamiento de entrenudos, presencia de naciones en las hojas. Bueno, pero por lo pronto vamos con la hipoplasia, enanismo. Acá hay otros hipertrofias, hiperplasias. Acá, por ejemplo, tenemos algunos problemas de virus en hojas de soja. Fíjense estas ampollas, este crecimiento anómalo y deformaciones también, tienen que ver con alteraciones producidas por virus en las hojas. ¿Qué se puede observar como síntoma? Hipertrofia e hiperplasia. Pero acá, ¿cómo sabemos que son virus? Porque está el cartelito acá en el slide. Pero en realidad, cuando yo veo esta alteración, puedo no estar referenciándola, puedo no saber exactamente de qué patógeno estoy hablando. Entonces me tengo que referir a que hay una alteración en la división celular y en el tamaño de las células, generando este tipo de ampollas en las hojas y tratar de enviar esta muestra para hacer un diagnóstico en el laboratorio. ¿Qué otros síntomas podemos tener? Síntomas por deficiencia de agua, es decir, plantas marchitas. Eso puede estar asociado, si yo tengo una sequía generalizada en la zona, que uno sabe, o cuando cuando hay falta agua, porque uno conoce los balances hídricos, entonces uno dice, no, está asociado a la falta de agua que hay en esta época, bueno, vamos a tener que tratar de hacer un riego complementario con algún equipo de riego, o tratar de tomar algún tipo de medida asociada con esta deficiencia de agua. Pero también es muy importante cuando a veces hay síntomas similares a un marchitamiento y no hay déficit hídrico. El balance, la disponibilidad de agua es apropiada, bueno, entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Puede ser que algún patógeno esté ocasionando la muerte de raíces y al tener una muerte importante de raíces, indirectamente la planta se va a percibir como marchita y lo que se pueden es hacer tomar medidas respecto de lo que está pasando a nivel raíces o base del tallo. Entonces, yo cuando veo una marchitez, no sé si está causada por un problema biótico o abiótico. Tengo que tomar una muestra, si es que no dispongo de las condiciones meteorológicas de las últimas semanas, que eso es muy importante tenerlo. Siempre hay que estar muy, muy al tanto de las condiciones climáticas. Temperaturas máximas, temperaturas mínimas, heladas, la intensidad de las heladas, si hubo granizo o no hubo granizo en los últimos días, las lluvias, los balances hídricos. Bueno, eso el análisis de suelo, conocer la genética de la semilla que uno tiene implantada, porque eso también implica conocer fisiológicamente cómo va a ir evolucionando con el paso del tiempo. Todos esos datos ¿se acuerdan al Partenón del manejo integrado de plagas, cuando uno hablaba de las sólidas bases y los fundamentos biológicos para el estudio? De eso se trata. Cuando más sólidos seamos para interpretar lo que está pasando en el cultivo, más eficiente vamos a ser en el uso de todos los recursos que tenemos para aplicar en él. Otro síntoma que vamos a poder ver es metaplasias. Metaplasia quiere decir variaciones anormales del contenido celular que se manifiestan con cambios de color. Un cambio de color era la clorosis, que habíamos visto al principio, y en este caso, por ejemplo, la presencia de un incremento de pigmentos antociánicos que me dan estos colores rojizos. Miramos en detalle y acá tenemos, estas son hojas de duraznero, y lo que vamos a ver es hipertrofias e hiperplasia, generando estas ampollas o agallas, y metaplasias, ¿sí? Un aumento en el tamaño de las células, un aumento en la división celular y también una alteración en los pigmentos. Con esta presencia de estas agallas de colores alterados, y en este caso con pigmentos antociánicos que le dan ese color rojizo. Fíjense todas estas agallas menores. Otro síntoma, yo lo veo a simple vista y no veo nada que me pueda hacer sospechar que hay algún patógeno, que hay algo que está generando esto. ¿Qué tengo que hacer? Tomar una muestra, llevar al laboratorio para poder ver en el interior de los tejidos qué es lo que está sucediendo. Porque es un síntoma, es una alteración morfológica o fisiológica. En este caso tenemos dos alteraciones: morfológica, porque está alterada la forma de la hoja, y fisiológica, porque está alterada la división celular y está alterada también la pigmentación.
Acá tenemos en el caso de tulipanes, que son variedades que pueden ser genéticamente modificadas, cuando uno tiene un tulipán variegado, o puede ser que este tulipán esté enfermo con un virus, ¿sí? Estas dos causas. Entonces yo veo esto y quiero saber si estoy cultivando tulipanes, bueno, si es una enfermedad o si realmente es la característica propia de esta variedad. Fíjense acá otra metaplasia u otra alteración en el color, manchas en semilla de soja. Fíjense esta mancha que está a partir de la zona del ilio, muy marcada, se llama mancha en montura, normalmente, es una alteración de los pigmentos de la cubierta de la soja, que generalmente tiene que ser color beige clarito. Esta mancha en montura, esto se los cuento para que no se aburran tanto con los síntomas, indica que la planta que dio origen a esta vaina con estas semillas tuvo una virosis. Y esa virosis manchó el grano. Entonces es muy importante cuando uno va a seleccionar la semilla y ve este tipo de manchas, ya sospecha que viene de una planta enferma y las plantas con esta mancha, no el 100%, pero muchas de ellas están infectadas con este virus. Así que no conviene utilizar este tipo de semilla. Esto como para hacer alguna aplicación a lo que les estoy contando hoy, pero bueno, por lo pronto sigamos con lo que es el nombrar los distintos síntomas y signos. Y acá otro de los signos, de los síntomas, perdón, que me quedan por contarles es la restitución. La restitución está asociada con la caída de hojas, por ejemplo, esto pasa mucho en los frutales de carozo, cuando se caen normalmente las hojas en otoño, ¿verdad? En esta época, muchos de los árboles caducifolios dejan caer sus hojas. Ahora bien, cuando esas hojas, por ejemplo en un frutal de carozo, se caen en el mes de octubre o de noviembre, al poco tiempo de haber aparecido la foliación, eso no es normal. Y eso no se sabe a raíz de qué está pasando esa caída anómala de hojas que le va a hacer perder reservas a la planta, le va a hacer disminuir la fructificación porque hay un gasto innecesario de reservas. ¿Para qué? Para restituir todas esas hojas. Entonces, cuando se caen las hojas en un periodo que no es el que corresponde, las plantas son muy nobles, tienden a reponerlas, a ese síntoma se lo denomina restitución. Y a la caída de hojas se la denomina defoliación. Caída de hojas, defoliación, y la recomposición de esas hojas sería la restitución. ¿Cuándo es una enfermedad? Cuando ocurre en una época que no es otoño, cuando ocurre una época anticipada y eso está implicando un gasto de reserva. Entonces yo lo que estoy viendo esos dos fenómenos y lo que tengo que tratar de ver a qué se debió para evitar que se disminuya la vida útil de esa plantación. Por ejemplo, si yo estoy administrando una plantación de frutales de carozo, la vida útil de esa plantación va a ser hasta de 14 años aproximadamente. Si yo estoy teniendo estas alteraciones en el medio de estos 14 años, capaz que la vida útil se ve resentida y ese costo de implantación inicial que yo tenía en mis márgenes brutos, que me iba a producir fruta durante 14 años aproximadamente, y si en vez de producir fruta durante 14 años, me produce fruta durante 10 o 12 años porque esa planta ve resentida su potencialidad atendiendo a estas enfermedades recurrentes, es muy diferente en el periodo en el cual yo voy a amortizar el costo inicial de esa implantación, porque no es lo mismo que me produzca durante 14 años que me produzca durante 10 años, por ejemplo. Entonces es muy importante la presencia y el análisis y el diagnóstico en lo que hace a las patologías en general de las plantas. Bueno, hasta acá entonces vamos cerrando lo que es síntomas, que serían esas alteraciones morfológicas o fisiológicas que pueden presentar los cultivos ocasionadas por alguna causa biótica o abiótica. Con el síntoma yo puedo describir lo que veo, pero no tengo ninguna pauta de lo que veo. Y ahora sí, ¿qué les parece que sea un signo? Un signo es la expresión visible del patógeno sobre el hospedante. En este caso, no tengo dudas que hay un patógeno dando vueltas. No me queda ninguna pauta para sospechar si será el granizo, será una sequía, ¿Por qué? Porque fíjense, miren de qué estoy hablando. Expresión visible del patógeno sobre el hospedante. En este caso, es un signo tipo oidio. Ahí abajo tienen escrito cómo se llama, signo tipo oidio. ¿Qué es la definición integral de este signo? Manifestación visible del patógeno sobre el hospedante. El hospedante es la planta
la cual está siendo infectada. El hospedante en este caso sería trigo. Y cuando uno describe a este signo, que es el oidio, vamos a ir al slide anterior, pero eso les cuento lo que dice el slide anterior, que es un micelio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el micelio es la estructura, el cuerpo del hongo? Micelio blanquecino algodonoso, en la superficie de las hojas, y se puede extender tanto en la cara adaxial como en la cara abaxial. Entonces, es muy importante la presencia de este micelio blanquecino, algodonoso, y yo puedo tomar decisiones en función de esto. Vamos a mirar, a ver qué decía el slide anterior, si es que puedo acceder a él. Bueno, ahí está. El anterior es oidio. Eflorescencia blanquecina que se vuelve ligeramente grisácea al envejecer, agregándose la presencia de puntuaciones negras en la superficie de la eflorescencia que corresponden al cuerpo de reproducción sexual del hongo. ¿Se acuerdan que yo les contaba que los hongos se pueden reproducir de manera asexual o sexualmente? Lo que estamos viendo blanquito, todas estas manifestaciones son reproducciones de tipo asexual, que ustedes no tienen por qué conocerlas ni saberlas, pero se los cuento para que estén sabiendo. Cuando uno las mira al microscopio, rápidamente puede hacer un diagnóstico diciendo si este es tal o cual oidio, porque se puede ver las esporas de origen asexual. Y a veces cuando la planta va evolucionando, en el centro de estas lesiones algodonosas aparecen como puntuaciones negritas que corresponden a la estructura sexual, que le va a permitir al hongo sobrevivir de un año a otro en restos del cultivo no descompuesto. Es decir, todas las estructuras tienen una explicación y también nos dan información respecto de cómo manejarnos con ese lote. Si yo sé que voy a tener algún tipo de estructura sexual del patógeno sobreviviendo en el rastrojo, yo ya sé con qué voy a poder o no rotar. Por eso es muy importante el diagnóstico para poder tomar decisiones de manejo cultural que tienen que ver con rotaciones de cultivos, manejo de distintos tipos de decisiones que se van a tomar, incluidos en el caso que se decida o no hacer control químico. Otro signo, acuérdense entonces, los signos es la expresión visible o la manifestación visible del patógeno sobre el hospedante. Miren acá, tengo una hoja, un folíolo sano de papa, y acá un folíolo donde tiene en la parte de abajo una gran cantidad de micelio blanco. Fíjense la cantidad de ese micelio blanquecino. Muy, muy marcado. Esto es un signo que ustedes me dicen, es muy parecido al anterior. El oidio, que era el anterior, se puede dar tanto en la cara adaxial o la cara superior de la planta como en la cara abaxial. En el caso del mildiu, solamente se da en la cara de abajo de la hoja. Entonces, cuando yo veo este micelio blanquecino solamente en la cara de abajo de la hoja, es un signo tipo mildiu, como está escrito acá. ¿Qué es un mildiu? Es una inflorescencia blanco-grisácea constituida por las fructificaciones de este grupo de hongos y está localizada, como les decía recién, normalmente en la cara de abajo de la hoja o en vez. Y está correlacionado con una mancha inicialmente clorótica en la cara superior de la hoja. Fíjense acá, en el caso anterior que teníamos, esto es un mildiu que ocasiona un hongo que es Phytophthora infestans en el cultivo de papa, llamado vulgarmente tizón tardío de la papa, porque ocasiona no solamente este mildiu, sino que ocasiona la muerte rápida de los folíolos de la papa, con la consecuencia disminución en el rendimiento de la misma. Fíjense acá tenemos el mildiu de la vid, una enfermedad muy temida por toda la industria de la vid, porque como ustedes saben, la presencia de hongos y en el caso eventual de tener que hacer algún control con fungicidas, sale el producto, o sea, el vino post-vinificación puede salir con realmente una calidad menor. Entonces es muy importante que esto que estamos viendo acá no pase, que esta enfermedad no ataque las bayas o las uvas, ¿sí?, como estamos viendo en la parte de arriba, que la enfermedad no ataque con este micelio blanquecino, que es un mildiu, pero fíjense que en vez de estar en una hoja, como lo veíamos antes, está sobre el fruto, en este caso sobre las uvas destinadas a vitivinificación. Y miren la hoja de la uva, en la cara abaxial, o la cara de abajo, una presencia de micelio blanquecino, y está correlacionado, fíjense, cada uno de estos está correlacionado con una mancha del otro lado de la vid. Es decir,
si yo miraría solamente la parte de arriba, tendría manchas necróticas. Por eso, en este caso, yo tengo síntoma en la cara superior, en la cara adaxial, y cuando doy vuelta a la hoja, en la cara de abajo o en la cara abaxial, tengo el signo. El síntoma es una mancha inicialmente clorótica y después necrótica, y en la cara abaxial veo el signo, que es la manifestación visible de ese mildiu blanquecino en la cara abaxial de la hoja. ¿Me van siguiendo? Ahí vamos con signos, pero fíjense la diferencia que hay entre lo que es un síntoma y lo que es un signo. Acá tenemos otro tipo de signo. Estos van a encontrar en muchos libros cuando hablamos de signos, en este caso son signos que se denominan pústulas. Un conjunto de pústulas conforman un signo de una enfermedad que son muy comunes en distintos cultivos, como son las rollas. En el caso de la pústula, que cada una de ellas se denomina pústula, es una lesión errumpente. Y cuando digo errumpente, quiere decir que rompe la epidermis. Fíjense los trocitos de epidermis que quedan en este sector de este tallo de gramínea que está con un número importante de pústulas. Cada una de estas lesiones se denomina pústula, una lesión errumpente. Y lo que rompe es la epidermis y en el interior están las fructificaciones, en este caso los uredosoros de este hongo. Pero en realidad, cuando yo veo estos daños en los tallos de las gramíneas, no tengo dudas que esto no es una causa climática o sospecho que pueda haber algo dando vuelta. No digo, acá puede ser que yo no sepa cuál es el patógeno que está involucrado, pero acá hay un organismo que está causando esta enfermedad. Entonces yo describo la pústula como una lesión errumpente y mando al laboratorio para que identifiquen cuál es el organismo que está causando esta lesión tipo pústula. ¿Sí? Esto es muy importante. Y al conjunto de pústulas, fíjense acá, se lo llama roya. Muy importante, las rollas del trigo. Esta que estamos viendo es Puccinia graminis y la roya negra del trigo, pero tenemos Puccinia recóndita o roya anaranjada, Puccinia striformis, que sería la roya estriada o roya amarilla del trigo. En el caso del cultivo de soja tenemos la Pacopsora pachyrhizi. Hay rollas en el cultivo de girasol, hay rollas en los cultivos de hortícola, hay rollas en los cultivos de frutales. En los cultivos de frutales el género se llama Transgeldia prunia-espinosa. Entonces es muy importante poder detectar este signo. Ustedes no van a saber diagnosticar esa enfermedad, pero sí lo que es importante que cuando recién empiece la enfermedad, cuando vean una pústula, una lesión, un inicio de un micelio blanquecino, rápidamente se comuniquen con el agrónomo y rápidamente ustedes se pongan en contacto para poder hacer el diagnóstico pertinente. ¿Sí? Entonces, conjunto de pústulas se lo denomina roya y las rollas pueden tener esporas, en este caso color ocre o color óxido, perdón, óxido o herrumbre, y también pueden tener otros colores, fíjense acá, en este caso la roya más amarillenta, se llama Puccinia striformis porque ven que empieza como una estría, fíjense que es como una liñita, cada una de las secuencias son pequeñas pustulitas de muy muy pequeño tamaño que están en una línea perfecta en este caso en una hoja de trigo. Entonces, cuando uno va al microscopio, ¿qué puede observar? Esto que vemos acá, las esporas uredosóricas, y esto es muy importante para hacer el diagnóstico pertinente y la toma de decisiones con ese lote. Acá tenemos otra roya, la roya del maíz. Fíjense acá, está importante cómo se nota bien que es una lesión errumpente, que errumpe dañando la epidermis y en su interior tiene las pústulas, en las pústulas uredosóricas tiene una gran cantidad de esporas y esa gran cantidad de esporas tienen que ver con la diseminación de la enfermedad que lo vamos a ver en la clase próxima, porque esto, lamentablemente, las enfermedades prosiguen y tienen muchos ciclos de las enfermedades, muchos ciclos asexuales de la enfermedad en un mismo ciclo del cultivo. Y eso es un dato importante para tener en cuenta cuando uno está produciendo, porque en muy pocas semanas se puede disminuir de manera muy significativa el rendimiento potencial de ese cultivo a causa de las enfermedades. Y muchas veces está asociada, ¿se acuerdan el triángulo epidemiológico? Por un mal manejo, cuando se transformaba en una pirámide, un mal manejo de quien está llevando a cabo esta producción. Entonces vamos a tratar de trabajar de una manera responsable con el ambiente, con toma de decisiones y monitoreando los cultivos a lo largo de todo el ciclo de los cultivos para evitar sorprendernos cuando tenemos los números que son muy fríos, pero también tenemos una realidad que en el campo
lo que pongo al principio de una campaña, no necesariamente voy a obtener el resultado que tengo imaginado en los papeles y el rendimiento que tengo en los papeles. Entonces hay que estar muy atento a la evolución de tanto enfermedades causadas por plagas, por insectos, por bacterias, hongos y virus, y también con los problemas que puedo llegar a tener eventualmente con malezas. Seguimos con otro signo. Otro signo que es en la cara abaxial, como ven acá abajo, es la manifestación visible del patógeno sobre el hospedante. Yo veo micelio blanquecino, en este caso más cremoso. Esto se llama mal de la cal, a este signo, y en muchos libros está mal llamado roya blanca, porque es otro hongo de otra familia que no tiene nada que ver con las royas. La lesión no es errumpente, fíjense que es como una ampolla. Fíjense en la cara abaxial, es una ampolla clorótica, o sea, hay una elevación tipo ampolla clorótica amarillenta. Se observan ampollas blancas en la cara adaxial de la hoja, en la cara superior, y en la abaxial puedo encontrar el signo, ese micelio blanquecino con las fructificaciones del hongo que lo ocasiona. En la literatura se llama mal llamado roya blanca, normalmente es mal de la cal. Hay un grupo de hongos de la familia de las albugináceas que son las que la producen, pero lo importante es que cuando ustedes ven un girasol con este tipo de signos y síntomas acá, que son las ampollas cloróticas, y cuando lo doy vuelta, el signo, la manifestación del micelio, que ahí ya me hace tener en claro que ahí hay un hongo involucrado, cuando tengo ese micelio, esa estructura, mandar a un laboratorio para que hagan el diagnóstico y la toma de medidas consecuentes necesarias. Miren esto es bastante terrible, acá tenemos el carbón. El carbón es una masa de esporas negras pulverulenta que reemplaza total o parcialmente los órganos vegetales. Esto es un choclo. Imagínense si ustedes van al campo con esto y encuentran este tipo, se pegan un susto importante. Cada uno de los granitos está reemplazado, ¿sí?, por una galla en la cual en su interior, acá tienen una más madura, está reemplazado todo el contenido celular por una masa de esporas negras pulverulentas. Esto no hay daños muy significativos, puede ser que venga la semilla contaminada, no conozco a nadie que nunca haya controlado esto. De hecho, acá hay un dato que es importante, o es anecdótico más que importante. En México, este tipo de alteraciones, este tipo de masas carbonosas de hifas, se comen. Hay una cultura que proviene de los ancestros mexicanos, donde todo lo que viene del maíz, ustedes saben que el maíz tiene mucho que ver con la alimentación en todo México, y obviamente son inocuos para el ser humano, y al día de hoy se comen y realmente es tan caro y sofisticado como comer caviar, por ejemplo. Se las cosechan en este estadio que están acá, no acá que ya están dañadas la parte externa, se las cosechan y se utilizan tanto para comidas dulces como salada, se lo denomina huitlacoche, y aún, en México realmente es muy caro porque aún buscando variedades que sean susceptibles, porque a ellos les gusta para comerlas, nosotros la verdad que no, es bastante, o sea, es muy chocante ver esto, no encuentran variedades que sean altamente susceptibles. Fíjense que ellos quieren seleccionar variedades que se enfermen, porque realmente ellos lo consumen y es un alimento muy sofisticado, muy caro, que tiene que ver mucho con la cultura y con la tradición de México, pero aún así no encuentran altos porcentajes de daño. Esto sería una selección justito a la inversa, buscando que se enferme el cultivo. Pero si uno va al campo, realmente esto se puede llegar a asustar. Bueno, esto es un carbón, es un reemplazo de algún órgano, en este caso en una espiga, se reemplaza total o parcialmente por una masa negra de esporas carbonosas. Esto es el carbón del maíz o Ustílago maíris. Y miren acá, en este caso sería el carbón del trigo. Acá tienen una espiga mútica sin aristas de trigo, y acá tienen una espiga que está totalmente reemplazado, todos los granos, las glumas, todos los órganos florales, excepto el raquis. Fíjense la parte central de la espiga, que es el raquis no es atacado por este patógeno, que se llama Ustílago tritici, y que reemplaza la totalidad de los granos y sus estructuras de cobertura por una masa carbonosa de hifas de este hongo. Acá tienen otro ejemplo de otro trigo que está en camino de ser reemplazado por una masa carbonosa de hifas.
Esto es un signo, claramente. Yo no puedo sospechar que acá pasó otra cosa que no sea un hongo. El carbón es un signo típico ocasionado por este tipo de patógenos. ¿Sí? No puedo sospechar del clima, del granizo, de la helada. Acá está la expresión visible, en la definición de signo, expresión visible del patógeno sobre el hospedante. Se las voy repitiendo de paso para que vayan repasando los conceptos. Acá también, acá tengo el reemplazo, este es otro carbón. El carbón anterior del trigo se llamaba carbón volador. ¿Por qué? Porque todos los órganos eran reemplazados y esas esporas son trasladadas por el viento y llevadas a plantas sanas y las van a infectar. Y en este caso tenemos el carbón cubierto. Las glumas no se dañan por este carbón, este es otro carbón que se llama tiletia, eh, y el grano, fíjense, el grano sí se reemplaza por una masa carbonosa de hifas. ¿Qué pasa? Cuando yo a simple vista por ahí no logro ver esto, pero cuando voy a cosechar y pasa entre el cilindro y el cóncavo de la cosechadora, pasan estas espigas, va a salir como una masa de esporas negras, va a salir como una exageración de polvillo o de símil tierra, que no es ni más ni menos que esta masa pulverulenta de esporas negras que me van a contaminar, que yo también la puedo ver en la cosecha, y me van a contaminar el grano que estoy cosechando en ese momento, y lo van a dejar, estas esporas la van a quedar infectando externamente el grano que estoy cosechando, y si yo cometo el error de sembrar ese grano contaminado, estoy llevando el patógeno al campo. Vieron cómo todo tiene que ver un poco con todo. Acá hay otro signo que es bastante común. Si caminan por las calles de azul, ahora no porque hay circulación restringida, pero por ejemplo en la calle Belgrano, en la calle Colón, van a encontrar que hay muchos cítricos plantados en las calles, y muchos de estos cítricos tienen este tipo de costras en la superficie de las hojas, muy común ver esto, y esto tiene que ver con un hongo, que es un saprófito, pero ¿qué pasa? Ese hongo hace como una especie, como si tuviera una media sombra. Hay una disminución de la captación de luz por parte de esas hojas y por lo tanto la vida útil de esas plantas se ve disminuida y la producción también. Estos hongos no son patógenos, eso se los cuento de modo anecdótico, son saprófitos, pero lo que pasa es que ocasionan un daño. ¿Por qué? Porque provocan ese efecto media sombra y ocasionan una disminución en la intercepción de luz. Y crecen no a expensas de los contenidos celulares de las propias hojas de la planta, sino que tiene que ver con las excrescencias. En este caso tenemos, por ejemplo, cochinillas, que es una plaga, como un insecto, y las excrescencias, esas cochinillas, hacen que el hongo crezca en esa superficie. Pero indirectamente, no directa, sino indirectamente, me está enfermando a la planta si es que yo estoy tratando de producir algún cítrico, por ejemplo. Estamos hablando que lo que teníamos eran distintos, estábamos hablando de signos, y en lo que son signos particularmente vamos a tener otros signos, además de lo que estábamos hablando, como por ejemplo las puntuaciones negras. En este caso, las puntuaciones negras se caracterizan fundamentalmente por presencia de pequeños puntitos negros, en este caso en una hoja de trigo. Pero las puntuaciones negras también pueden estar en otros órganos. Fíjense que hay lesiones necróticas, si vamos a mirar síntomas, fíjense ahí, lesiones necróticas, y arriba de las lesiones necróticas, puntuaciones negras. Este tipo de detalles es fundamental cuando ustedes arman la planilla, después que tomaron la muestra, para mandar al agrónomo o ya les digo, a un laboratorio de diagnóstico. Presencia de puntuaciones negras, presencia de pústulas, presencia de micelios, fundamental. Y siempre cuál es el órgano y cuál es la distribución. Fíjense acá, eso sería una hoja de trigo. Vamos a ver, esto es un tallo, esto es muy importante. ¿Ven las puntuaciones negras elevadas? Esto es un tallo de trigo que podemos encontrar, por ejemplo, ahora, si vamos a recorrer un lote, que estamos por decidir una siembra de trigo, y decimos, bueno, vamos a mirar el lote a ver qué problema puede llegar a tener. Yo, como administrador o como agrónomo o en conjunto en el equipo de trabajo agrónomo-administrador, decidí que vamos a hacer trigo en ese lote. Vamos a recorrer, o sea, me dijeron, bueno, va a haber valor y qué sé yo, buen valor, vamos a hacer trigo. Vamos a recorrer el lote y nos encontramos con resto de trigo del año anterior con estas puntuaciones negras. Esto como para que valoricen de qué significa. Yo siempre digo que los rastrojos hablan. Levanto ese rastrojo y llevo a analizar. Y estas pequeñas puntuaciones negras son las estructuras sexuales de un hongo que hoy les vengo contando, pero como para que les vaya cerrando un poco el ciclo, que es la mancha amarilla del trigo. Yo ya
Hoy, sin tener el trigo sembrado, ya sé que en ese lote que voy a sembrar tengo la enfermedad presente. ¿Por qué? Porque tengo esas puntuaciones negras que cuando las voy a mirar al microscopio voy a corroborar que tengo las estructuras sexuales características que se llaman pseudotecios con las ascas con las ascosporas correspondientes. Entonces, yo puedo comprar la semilla certificada más sana del mercado, que totalmente sana, con todos los papeles, certificada, diciendo esta semilla no está enferma, y la coloco en un lote con este rastrojo, que tiene estas puntuaciones negras, que tienen la estructura sexual de la mancha amarilla del trigo, y esa semilla sana que estoy colocando se va a enfermar de mancha amarilla. Por eso cuando en el triángulo tenemos el extremo que lo transforma en pirámide, el hombre o la mujer que toma las decisiones, el ser humano que toma decisiones, mucho cuidado con eso, porque es muy importante el hecho de la elección correcta del lote, porque puedo hacer la mejor práctica cuidando la semilla, pero ya tengo la enfermedad en el lote, entonces claramente mi cultivo se va a enfermar, siempre y cuando las condiciones ambientales, que es la otra pata el otro vértice del triángulo, se den. Pero en el caso de mancha amarilla son alta humedad relativa, en la zona centro de la provincia de Buenos Aires siempre tenemos periodos de alta humedad relativa, y también la temperatura, que no sería un escollo porque es entre 2 a 30 grados, así que vamos a tener. Entonces es muy importante conocer estos signos, aún cuando está el tejido muerto, como en el caso de este rastrojo. Acá otro signo, que el cual tenemos que prestar atención, que es la presencia de micelio blanco. Fíjense, micelio, cuerpo del hongo, hifas microscópicas, pero cuando esas hifas microscópicas están una encima de la otra, hacen como una especie de tejido en la superficie, en este caso de un tallo de soja. Ese micelio blanco va a estar indicando que es claramente un signo, manifestación visible del patógeno sobre el hospedante. Abajo está la soja, fíjense que tendría que tener este color, y el tejido de la soja ya está bastante deteriorado. ¿Por qué? Por la presencia de este micelio blanquecino algodonoso en la superficie. Pero acá vemos otra cosa, que este micelio se está transformando en algo negro. Y esta transformación de este micelio blanco, así tan blanco como es, queda algo totalmente negro, como es un esclerocio, que es otro signo, manifestación visible del patógeno sobre el hospedante. Ese esclerocio no es ni más ni menos que este micelio tan blanco que se deshidrata profundamente. Ese micelio blanco va a perder una gran cantidad de agua, y en esa pérdida de agua va a hacer que las hifas se justapongan en la zona central, y en la parte externa se haga un pseudoparénquima que le va a dar una resistencia a inclemencias climáticas, a distintos factores, y por la cual este patógeno puede llegar a sobrevivir en el lote más de 8 años. ¿Sí? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de patologías, porque este hongo no solamente ataca soja, sino que ataca girasol, sino que ataca un montón de otros cultivos como la colza, y también en el caso de cultivos hortícolas tiene una amplia gama de especies en las cuales son susceptibles a este hongo que se llama Sclerotinia sclerotiorum, y este esclerocio en el lote, cuando se cae, ese esclerocio, esa masa compacta de hifas deshidratada, puede sobrevivir hasta 8 años. Por lo tanto, me está dejando en el lote un problema muy grande, porque yo voy a tener limitadas las rotaciones de cultivos por la presencia de este hongo ya mezclado en el lote. Así que mucha atención. Por lo pronto, para lo que es el práctico de hoy, hay que estar muy atento cuando veo esto, que es un signo micelio blanco, y esto cuando veo como una especie de costra negrita, eso es un esclerocio, claramente que llevar la muestra para que en el laboratorio corroboren que efectivamente sea un esclerocio y que pertenezca a Sclerotinia sclerotiana. Pero es muy importante que ustedes estén atentos, sobre todo si están en el establecimiento, a la aparición de síntomas y signos para poder hacer los diagnósticos correspondientes enviados a un laboratorio o a un profesional ingeniero agrónomo. Fíjense acá, la misma enfermedad atacando el cultivo de girasol. Sclerotinia sclerotiorum, ¿sí? Es un signo. Miren el micelio blanquecino cómo hace caer por completo el capítulo. Esto es un capítulo que cayó al suelo. Y acá hay restos de estos esclerosios que se van a caer, y cuando se terminan de deshidratar quedan completamente negros. Y hasta puede parecer un trocito de tierra cuando caen en contacto con el suelo. Entonces hay que estar muy atentos, porque perduran los esclerosios
muchos años en el suelo. Y es una enfermedad muy grave, por ejemplo, en el cultivo de girasol podemos llegar a detectar pérdidas cercanas al 100%, de manera tal que es realmente muy grave para tener en cuenta, y muy grave también no haber tenido en cuenta la historia de ese potrero si uno decide sembrar girasol, porque con las condiciones ya sabemos que uno de los vértices lo tenemos, el patógeno virulento lo tenemos en el lote, el hospedante susceptible lo vamos a tener porque no hay variedades al día de hoy de girasol resistentes a la podredumbre húmeda del capítulo, que es esta enfermedad. Sí hay variedades resistentes a la podredumbre de la base del tallo de girasol causada por esclerotinia, porque este hongo causa dos enfermedades en girasol. Pero la podredumbre del capítulo, que es la que tiene un alto poder destructivo, no hay variedades resistentes. Por lo tanto, es muy importante que poder evitar colocar girasol en estas situaciones cuando sé que tengo inóculo de este hongo. Y las condiciones climáticas, generalmente los girasoles florecen en febrero, y ahí en ese mes, en la zona centro de la provincia de Buenos Aires, son generalmente bastante lluviosos, y una de las condiciones es clima templado y alto porcentaje de humedad, condiciones que generalmente las tenemos todos los años. Seguimos entonces con los signos. Otro signo característico es la presencia, como hablamos, de micelio. Recién, micelio, que es el cuerpo del hongo, recién hablamos de un micelio blanquecino. Esto es una frambuesa donde tenemos presencia de un micelio blanquecino verdoso. Acá no tengo dudas. Esto no es una causa biótica, no hay nada. Acá hay un hongo dando vuelta, nadie se comería esto, ¿verdad? Entonces, es claramente un signo. Presencia del patógeno sobre el hospedante. Y en este caso, la descripción del signo, como lo llamamos, es esto. Micelio, y en este caso, con el color correspondiente, blanquecino, verdoso. Acá tenemos un síntoma que es una podredumbre. Si uno toca estos tejidos están claramente podridos, y el signo de esta enfermedad es un micelio blanco. Fíjense, tanto en este durazno como en este otro, lo que voy a tener es la presencia de un micelio blanquecino en superficie. Y ahora tenemos, bueno, hasta recién lo que les mostré eran los signos que ocasionaban los hongos, ¿sí? Tanto el oidio como el mildiu, como el mal de la cal, como las rollas, como los micelios, son ocasionados por patógenos fúngicos u hongos. Y las bacterias, en general, tienen este tipo de signo. Las bacterias tienen exudados como si fueran gotitas, fíjense, una secuencia de gotitas que son de aspecto húmedo. Estos exudados bacterianos pueden ser amarillentos, pueden ser más blancuzcos, y aparecen sobre lesiones en distintos órganos. Pueden ser hojas, como en este caso, pueden ser tallos, pueden ser en glumas, pueden ser distintos órganos. Pero siempre el signo, la expresión visible del patógeno sobre el hospedante, en el caso de las bacterias, siempre este signo está asociado con estas pequeñas gotitas en cualquier tipo de bacterias, lo cual les soluciona bastante el problema porque los hongos tenían bastante más signos. Con esto terminamos lo que es lo referido al tema signos. Y nos quedaría lo de la clase próxima. Bueno, acá tenemos bibliografía, la cual estamos trabajando, y es bibliografía que está en la biblioteca, o en el caso que en algún momento ustedes quieran ampliar sobre todo lo que uno está trabajando, pero fundamentalmente esa bibliografía es la que tenemos presente en nuestra biblioteca. A modo de repaso de lo que es la clase de hoy, lo que voy a tratar de ver a ver si puedo bajar acá para poder ver el chat para que me hagan algún tipo de preguntas. A ver, vamos a mirar acá. Vamos a ver acá. Los que no tienen, ahí. Ahora sí, los que quieran me pueden hacer algún tipo de pregunta. Puede ser hablar, o sea, utilizando el micrófono o utilizando el chat, que ahora sí lo estoy viendo y lo tengo funcionando. A modo de resumen, lo que vimos hoy, bueno, dentro de lo que es el módulo de sanidad, que tiene que ver con fitopatología, bueno, empezamos diciendo qué era la fitopatología. A ver, alguno que se anime a escribir qué era la fitopatología. A ver, patología, ¿qué quiere decir? Enfermedad. A ver, enfermedad, perfecto. Estudio la enfermedad de las plantas, perfecto, Willem. Entonces,
La fitopatología es el estudio de las enfermedades de las plantas. Las enfermedades de las plantas, ¿qué organismos las pueden ocasionar? ¿Se acuerdan que pueden haber causas bióticas y abióticas? Dentro de los bióticos, ¿a qué tenemos? Virus, bacterias ¿Y qué más? Hongos, y acá. hongos. Bien, hongos, virus, bien, perfecto. Ahí estuvo Jorge, Wilén participando. Hongos, virus y bacterias y plantas superiores parásitas, pero que hoy vamos a tocar nosotros los más comunes, que son hongos, virus y bacterias, estarían ocasionando enfermedades en las plantas. Estos hongos, virus y bacterias, con respecto a su tamaño, ¿cómo son? ¿Los hongos y las bacterias los podemos ver con un microscopio óptico común? Sí, Sí, porque son microscópicos. Sí, bien. Ahí están diciendo Jorge, Micaela. Traten de sumarse porque así de paso van repasando. Son organismos microscópicos. Y los virus son ultramicroscópicos porque realmente son muy pequeñitos. Cuando veíamos el slide que tenía la célula vegetal y veíamos la dimensión en lo que eran los micrones, los hongos y las bacterias los podemos ver y podemos hacer taxonomía con ellos, y los virus se pueden ver solamente con microscopios electrónicos que permiten ver estas estructuras ultramicroscópicas, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de que la fitopatología estudia las enfermedades en las plantas, bueno, una planta enferma, ¿qué es? Una planta que, ¿qué le ha pasado? A ver. Una planta que no cumple con qué cosa. Con las funciones vitales. Por ejemplo, entonces, tiene alteraciones morfológicas, o sea, de forma, por ejemplo, o se le han muerto raíces, se le han muerto las hojas, o se han ampollado las hojas, tiene algún tipo de sintomatología que le impide cumplir con sus funciones, ¿sí? Y también es una planta que ve alterado su potencial de rendimiento. Por lo tanto, hay que estar muy atento, porque, insisto, ustedes los administradores van a ir con los papeles muy prolijos diciendo yo tengo mi margen bruto, tengo tanto que se pone, tanto de insumos, tanto de semillas, tanto de gasoil, etcétera, etcétera, pongo esto, voy a cosechar tanto. Y cuando resulta que uno va a la cosecha, si no hace nada entre medio, se encuentra que hay un 30, un 40, o en el caso que veíamos recién en girasol, hay un 90% menos de rendimiento y realmente es complicado. Entonces, por eso hay que trabajar los cultivos respetuosamente, desde la siembra, haciendo una observación, trabajando en equipo, administradores, ingenieros agrónomos y laboratoristas, para poder hacer un diagnóstico, para poder hacer una determinación, ¿verdad? Y para hacer una determinación, para el primer paso para el diagnóstico, para que ustedes acompañen una planilla que les voy a contar en la próxima clase, cómo la van a tener que acompañar, ¿qué tienen que saber? ¿Qué tienen que saber mirar? Porque si ustedes van y no saben cuando una planta puede estar enferma o cómo se puede manifestar y cómo hacer esa nota profesional para enviarla a un laboratorio, ¿cómo se llaman en general las cosas que podemos encontrar que son el primer paso para hacer un diagnóstico? ¿Qué es lo que vamos a ver? Hay que mirar dónde proviene la enfermedad, dice Willem, bien, y eso como, claro, eso está bien, si viene del suelo, tratar de mirar. ¿Y qué es lo que miramos? Son síntomas, perfecto. Son síntomas y también vamos a mirar signos. La definición de síntoma, ¿alguno me la puede decir? Alguno se acuerda, pero así es como se acuerda. ¿El síntoma me da alguna pista? Si puede ser una causa biótica o abiótica. A ver, el síntoma. Sería una manifestación que está teniendo la planta. Es una manifestación de la planta del proceso de la enfermedad. Ahora, ¿se acuerdan el primero el ejemplo que les puse, una planta marchita? ¿Esa planta está marchita porque hay sequía o porque no hubo riego suficiente o está marchita porque un patógeno está dañando las raíces e impide que absorba normalmente agua? Con el síntoma yo puedo saber que esa planta está enferma, ¿sí? Me da una pauta. Claro, no se distingue el patógeno, digamos, la razón sería, bueno, sería el origen del problema. Está bien, ven, eso es lo que quiero que digan, claro, ven, pero no podés saber qué es lo que está causando esta enfermedad, de dónde proviene esa enfermedad. ¿Es un hongo, es una bacteria? No puedo sospechar. Y los virus, perdón, que alguien que hizo un comentario recién ahí en el chat, los virus no tienen signos. Vieron que hablamos de los signos de las bacterias y de los signos de los hongos. Alguien recién dijo los virus no tienen signo. Es correcto. Los virus no tienen signo porque no tienen un cuerpo, una estructura. Los virus son o ADN o ARN. Entonces, lo que yo veo cuando tengo un ataque de un virus, veo síntomas, veo alteraciones,
morfológicas o fisiológicas en la planta, pero no veo signos. ¿Por qué? Porque para ver un signo tengo que tener un cuerpo, tengo que tener una estructura, tengo que tener un micelio, tengo que tener una estructura bacteriana para poder verlo. Los virus no tienen signos, ¿sí? En el caso del virus que nos tiene acá hablando por esta plataforma, es un virus que está formado por ARN, ¿sí? El coronavirus que está causando la SARS-2, ¿sí? Que es la enfermedad que se llama COVID-19, ese virus es un virus que está conformado por ARN. En el caso de los virus que atacan los vegetales, tenemos virus que están formados por ARN y por ADN. Pero los virus no presentan signos, por eso recién no les conté signos de los virus. Volvamos a esto. Dentro de los síntomas más comunes que tenemos en una planta, ¿cuáles podemos tener? Síntomas. Uno es marchitez. A ver, ¿qué otros síntomas se acuerdan? A ver si escriben o me dicen. Clorosis, perfecto. La clorosis, una alteración en los pigmentos en la clorofila. Y la clorosis es amarillamiento. Bien, Rocío, que está poniendo. Necrosis. Necrosis, muerte de tejidos. Y esa muerte de tejidos se puede ver diferente. Se puede ver como manchitas, se puede ver distribuida al azar, se puede ver en un extremo de una hoja. Cuando la muerte o necrosis del tejido es extremadamente rápida, se la denomina tizón. Cuando esa muerte está localizada y hace pequeños agujeritos, ¿se acuerdan que habíamos visto? Miren ahí, sería como si fuera una autotomía con la luz que pasa a través. Cuando hay mal llamado mal de munición, que parece que hubiese sido aperdigonada la hoja, la planta tiende a desprender el tejido infectado y esa hoja aparece como con pérdida de tejido en forma de circulito, que puede parecer que está comido por una hormiga, puede parecer que fue dañado intencionalmente, o puede ser una bacteria o un hongo que está causando esa enfermedad. Por eso es un síntoma. Yo veo una alteración necrótica donde cayó el centro de la lesión, pero en ese caso se denomina autotomía. ¿Qué otros síntomas se acuerdan? Clorosis, necrosis, ¿qué más? Cancro. El cancro, bien José, el cancro es una lesión ulcerosa. ¿Se acuerdan que veíamos en una rama de frutal de carozo como una úlcera, una lastimadura y una cicatriz alrededor? Eso puede verse a una causa biótica, puede haber una bacteria involucrada, puede haber un hongo involucrado, o puede haber alguien un dañino, que con un cuchillo hizo una lesión y cicatrizó alrededor. Es un síntoma. Yo tengo que estar alerta y llevar a hacer diagnóstico, porque en el caso que sea una enfermedad que va a ser recurrente, que me va a generar muchos cancros en la misma rama, esa rama se puede quebrar cuando el fruto empieza a cobrar tamaño y empieza a cargarse la rama de frutos y se quiebra por peso. Entonces es muy importante, sobre todo si ustedes están administrando una plantación de frutales de carozo en alguna zona frutícola argentina. Entonces es muy importante. ¿Qué otros síntomas más pueden ver? Tizón es una muerte extremadamente rápida. ¿Alguna alteración de crecimiento? Cuando hay mucha división celular, ¿cómo se produce? ¿Qué se llamaba eso en general? A ver si se acuerdan. Hiperplasia, bien. Hiperplasia e hipertrofia. Bueno, la alteración tipo ampolla es hiperplasia, hipertrofia. La hipertrofia es el aumento del tamaño de las células y la hiperplasia el aumento de la división celular, que da tumores o ampollas, crecimientos deformados en la base del tallo. Y eso me puede generar una alteración que yo en la planta, en ese frutal de carozo, puedo estar viendo una planta marchita, pero en realidad en las hojas no voy a encontrar el daño. Por eso siempre les digo, tienen que mirar las ramas para ver si hay cancros, las hojas para ver si hay algún micelio, algún síntoma, alguna necrosis, y también la base del tallo. Y en algunos casos hay que escarbar un poco y mirar las raíces como para poder tener la integralidad del problema. ¿Por qué? Porque estos tumores generan hiperplasias e hipertrofias y generan una presión en la base del tallo que impide el normal movimiento de lo que es el agua y los nutrientes hacia la parte aérea, generando algún síntoma que se puede confundir con marchitez por falta de agua. Ahí Rocío me pone también metaplasia. Metaplasia, alteración en los pigmentos. Por ejemplo, en esa foto que mostramos de ese duraznero con esas ampollas color rojiza, esa enfermedad es muy común en los durazneros de la zona, que se llama torque del duraznero. Es una enfermedad que ocasiona hipertrofias, hiperplasias y metaplasias, o sea, alteraciones en los pigmentos y el color. ¿Qué otro síntoma más se acuerdan? Cuando había menor división celular, aunque no se acuerden cómo se llamaba, ¿cómo quedaba la planta?
cuando había menor división celular, había enanismo. Se llama hipoplasia. Bien, hipoplasia sería lo correcto, ahí Rocío pone, sí, hipoplasia, perfecto, es enanismo, la planta queda pequeñita y realmente en muchos casos fructifica, pero cuando uno va a cosechar con la plataforma, en el caso del girasol que vimos la fotito pequeñita, por más que tenga un capítulo, no llega a ser enganchado por la plataforma y generalmente los capítulos son de un tamaño ínfimo. Entonces es muy importante poder detectarlo a priori si vemos que hay muchas plantas enanas, porque en algunos casos no solamente tengo que saber qué va a pasar al año siguiente con ese lote, si queda el patógeno ahí adentro, cómo sobrevive, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con la biología del patógeno, sino que también tengo que ver si vale la pena cosechar ese lote, porque muchas veces el costo de la cosecha es mayor que el costo de lo que yo voy a tener si realmente logro levantar ese lote. Entonces es muy importante tener toda esa mirada integral, como les decía al principio. Otro de los síntomas que tenemos también, como les decíamos, era lo que era la defoliación, que era la caída de hojas anticipada, no la defoliación que estamos teniendo en esta época que es otoño, que es lo normal, sino que, por ejemplo, en frutales de carozo, defoliaciones en los meses de octubre, noviembre o diciembre, que va a tener una caída de hojas o defoliación y posteriormente una restitución de esas hojas con un gasto energético muy importante que va a repercutir en la vida útil de esa plantación, que entonces es muy importante porque el retorno económico en algunos casos va a ser durante menos años de lo que yo tenía planificado inicialmente. Así que hay que estar muy atentos con esto. Y otra de las pautas que tengo que tener en cuenta, además de los síntomas, ¿cómo se llama el otro aspecto que tengo que tener en cuenta? Además de síntomas, ¿qué tengo que tener para empezar el diagnóstico? La presencia de signos. Perfecto, perfecto, bien, bien, todos signos. Ahí, Wilén, Rocío, José, María Luz. Entonces, tengo signos. ¿Y el signo qué es? La expresión visible del patógeno sobre el hospedante. Yo veo, en el caso de los hongos, veo micelio, veo puntuaciones, veo pústulas, veo algo, veo esclerosios, veo algo que digo, no, esto no puede ser el clima, no puede ser la lluvia, acá hay un patógeno, acá hay un hongo involucrado. Y dentro de estos signos, el primer signo que vimos, ese que era se llama tipo oidio, ¿se acuerdan cómo se veía el oidio? ¿Se acuerdan que era, a ver, como una especie de algodón blanquecino, exactamente, un micelio bien Rocío, bien Wilén, bueno, un micelio blanquecino, algodonoso, en las dos caras de la hoja, tanto en la daxial como en la abaxial. Puede estar, también puede, en la cara superior e inferior, José, perfecto, adaxial o abaxial, superior e inferior. Cuando nosotros les preguntemos, no hace falta que digan adaxial o abaxial, la cara superior e inferior de la hoja. Puede atacar también a otros órganos, sí, puede atacar a otros órganos, y es muy importante hacer el diagnóstico, ni bien empecemos a ver los primeros signos, porque ahí se va a abordar integralmente el manejo de esa enfermedad. El mildew es muy parecido porque es un micelio blanquecino, se da solamente en la cara de abajo, pero por eso es tan importante mandar a un laboratorio. Cuando uno, después en la clase próxima les voy a mostrar cómo se ve al microscopio, no para que lo hagan ustedes, sino para que sepan la diferencia. El micelio ¿cómo se llama? De oidio, se ve característico, el micelio de oidio se ve característico porque son conidios en cadena. Y en el caso del micelio de un mildew, se ve en la cara abaxial ramificaciones, el micelio no tiene tabiques, tiene esporangios que tienen forma totalmente diferente y en el interior de los esporangios, esporangiospora. Entonces, al microscopio no hay manera de equivocarse. Pero a simple vista uno se puede confundir un mildew con un oidio. ¿Qué otro signo más se acuerdan? ¿Se acuerdan las pústulas? Las pústulas son lesiones errumpentes. A ver. Los signos en general se ven sobre el cultivo implantado, ¿cierto? Se ven en un cultivo en el caso de implantado o se pueden ver en plantas sueltas que uno puede llegar a tener. También cuando uno trabaja en un vivero o trabaja con plantas, puede quedarse... Ah, pero está buena la pregunta, ¿para qué? O sea, uno lo puede ver en un cultivo extensivo, en un cultivo intensivo, en plantas sueltas, pero acá dice, el micelio queda sobre el rastrojo. Buena pregunta. Eso es una mirada que el micelio del hongo o las estructuras sexuales o asexuales pueden quedar en la semilla, pueden quedar en el suelo,
Algunos hongos sobreviven en el suelo por sí solos, tienen estructuras que los permiten permanecer varios meses y en algunos casos años, como por ejemplo el esclerocio que les dije, hasta 8 años puede durar esa estructura. Otro hongo que se llama Fusarium genera estructuras que se llaman clamidosporas, que en algunos casos pueden sobrevivir 2 años en el suelo por sí solos, pero también lo que dice María Luz, dice el micelio queda sobre el rastrojo. En algunos casos el hongo sobreviviendo como micelio puede quedar en el rastrojo o puede sobrevivir también como puntuaciones negras. Esas puntuaciones negras es la partecita de arriba de una estructura en forma de botellita. A ver si se imaginan cómo se la estoy dibujando en una forma de botellita. Y lo que ven es el cuellito de esa botellita. Entonces, esa puntuación negra abajo tiene embebido en el tejido de ese rastrojo, sobre el cual yo voy a implantar mi próximo cultivo, tiene una cantidad de miles de esporas de ese hongo, de estructuras de reproducción de ese hongo embebido en ese rastrojo, que está muerto. Por más que ese rastrojo esté muerto, el hongo puede sobrevivir en él. ¿Por qué? Porque hay hongos que son necrótrofos que sobreviven en tejido muerto. Esto se los cuento porque me lo preguntó María Luz, pero la verdad que es la parte más interesante, que si en algún momento, cuando se vuelva a la presencialidad, quieren alguna clase para profundizar esto, realmente es muy interesante porque eso permite ese nexo entre las dos profesiones, los administradores y los agrónomos, que tienen que ver con todo lo que es la producción agropecuaria en general. Entonces, en el rastrojo claramente puede haber micelio y puede haber estructuras de reproducción sexual o asexual del hongo, de distintos hongos, y hay otra particularidad. La mayoría de los hongos y las bacterias son específicos de determinados cultivos. No hay muchos casos como por ejemplo la esclerotinia que le nombré, que es polífaga la enfermedad, que afecta a muchos cultivos, que puede afectar, como les dije, soja, girasol, colza, canola y un montón de hortícolas. En general, hay muchos, cada cultivo tiene su grupo de patógenos que va a generar algún tipo de problema. Bueno, volviendo a repasar los signos. Las pústulas, lesiones errumpentes, ¿sí? De colores vivos, color óxido, color anaranjado, color amarillento. Un conjunto de pústulas se lo denomina roya. ¿Cuál era el otro que yo les conté que se comía, esas fructificaciones se comían en México? ¿Cómo se llama el signo? ¿Se acuerdan? No, ese es otro. El mal de la cal es uno. ¿Y saben por qué se llama mal de la cal a ese que parece como un salpicadito? Porque parecería. Bien, el que le estaba diciendo es carbón. Ahora que Rocío dijo mal de la cal, se lo llama vulgarmente mal de la cal porque parece que si hubiese puesto una pinceleta en un frasco con cal y salpicado hacia las hojas. Por eso se lo denomina vulgarmente mal de la cal. Vieron que parecen manchitas blanquecinas amarillentas en la superficie, en la cara axial de la hoja, que ese sería el síntoma, y cuando uno la da vuelta en la cara axial, tiene un micelio blanquecino cremoso. Eso es el mal de la cal, que es el signo característico en la cara axial. Lo que le estaba diciendo recién, que se consumía en México y que se consume tanto como el que se consume es el carbón del maíz. El carbón de maíz, que es Ustila gomaidis, se consumen esas deformaciones, esas masas carbonosas de IFAD, cuando están en los primeros estadios, se hacen, por ejemplo, en almíbar y se consumen como postre. O también se utilizan como rellenos de las empanadas o rellenos de los tacos. Cuando uno ve un taco que está relleno con algo de color negro, es muy común que se saltea con cebolla y todo, que sea este huitlacoche, que es el carbón del maíz que está siendo utilizado para comida como comestible. Eh, no, el carbón del maíz no es ni dulce ni salado, les digo porque la primera vez que fui a México no me animé a probarlo, la segunda vez sí, porque dije, no voy a... Cuando toma mucho el gusto con lo que se le está cocinando. Cuando uno lo hace en almíbar, toma el almíbar y parecería como si fuera una batatita en almíbar la consistencia que queda, ¿sí? Y cuando se lo hace con sal y con cebolla y eso, toma una consistencia, toma un gustito característico, qué sé yo, a qué, a Huitlacoche, pero es como que acompaña mucho con lo que se cocina. En el caso del carbón del trigo, tenemos dos carbones, que habíamos visto el carbón volador, ¿sí? Mira, se acercan, bueno, puede ser, lo que pasa es que tiene muchos nutrientes, María Luz, el carbón, entonces, claro, bueno, en una quinta lo podés ver, se acercan las hormigas, tiene muchos nutrientes y las hormigas deben encontrar algún tipo de atractivo. Mira qué pintoresco. Después si tenés una foto, compartila para la próxima. El carbón volador del trigo, que también reemplaza toda la espiga por una masa carbonosa de esporas negras, y otro tipo de signos
que en general nos van a llevar a poder determinar la presencia de hongos sobre ese cultivo. El micelio que vimos en la frambuesa, un micelio blanquecino verdoso, el micelio blanquecino sobre el cultivo de soja, y también otro tipo de problema que podemos llegar a tener es con bacterias, y por suerte las bacterias todas tienen un mismo signo, que son las zoogleas, que son esas gotitas azucaradas características de las bacterias. En general, entonces, este va a ser el primer paso para poder hacer una planilla que ustedes van a poder completar para mandar a un laboratorio, o para cuando mandan las muestras. Es muy importante mandar las muestras acompañadas de una planilla donde, que se las voy a enseñar en la clase próxima, donde tienen que hablar del análisis del suelo, de las condiciones climáticas, de los síntomas y de los signos, y la muestra que acompañe todo eso para que rápidamente el laboratorista pueda hacer el diagnóstico observando al microscopio o con las medidas de laboratorio que considera pertinentes, para hacer el diagnóstico para que se tome integralmente cuál es la medida a seguir. Y cuando hablamos de todas estas medidas a seguir, se hablan de, en el marco de lo que es el manejo integrado de plagas. ¿Se acuerda de ese Partenón que hablábamos, que tenía bases sólidas en la biología, bases sólidas en el fundamento de lo que es la biología del cultivo, la biología de los patógenos y de las plagas que vamos a estar estudiando, y que podemos tener distintas maneras para controlarlo, pero que siempre tenemos que agotar todas las maneras culturales? Uso de semilla certificada, libre de patógenos, controles mecánicos, conocimiento del clima, conocimiento del ambiente, conocimiento del suelo que uno va a tener, conocimiento de la genética de la semilla que uno está llevando, conocimiento integral biológico de todos los procesos que estamos teniendo en esa situación, y también tener la otra de las columnas que tenemos, que es el uso de agroquímicos, que no hay que descartarlos, no hay que tenerle miedo, insisto, siempre en manos de profesionales y sobre la base de un diagnóstico responsable. Cuando uno tiene todo eso, no hay que temer al uso de agroquímicos, pero siempre el primer paso, que es lo que estamos dando ahora, es empezar a hacer un diagnóstico acertado para poder tomar la decisión acertada. Que insisto, puede ser el uso de agroquímicos, o puede ser el uso de rotaciones para el año próximo, o puede ser el uso de alguna otra práctica cultural, como para poder redondear y manejar mi cultivo. Esto es un poco lo que les quería contar hoy. ¿Qué les pareció la clase? ¿Les quedó alguna duda? ¿Quieren que les mande algún material para profundizar algo más? ¿Entendieron más o menos los conceptos que estuvimos repasando ahora al final? Bueno. Sí, hago esto del repaso porque el hecho de no poder estar hablando, interactuando, se complica, y me parece que es una manera para que ustedes les cierre. Bueno, gracias Rocío, gracias Wilén. Insisto, si no entendieron, díganme, porque yo prefiero que me digan, no entendimos esto, o si quieren, la clase terminó ahora, cuando se termine el Zoom, pero si ustedes quieren, yo me quedo otro ratito más, pero como a la 1:30 tienen otra clase más, no tengo ningún inconveniente. ¿Alguna duda que les haya quedado, algo que no entendieron, alguna palabra?